Damos la bienvenida a la abogada Ligia Cobo, exintendenta general de bancos. El tema que ella nos va a hablar el día de hoy es sus propuestas para el alivio financiero. Buenos días, abogada, bienvenida. Muy buenos días, Sofía, Gustavo, un gusto y a toda la audiencia de la 96.9. Abogada, ¿qué tal? Como decía Sofía, el tema es muy oportuno tratar cuando se lo propuso aquí a inicios de la semana y se pudo concretar con usted que nos abra un espacio en su agenda para hoy, 6:30. Dije, ay, qué alivio también sentí yo, porque desde hace un año los gobiernos seccionales, por citar un ejemplo, se vienen atrasando en el pago de los emolumentos de sus trabajadores, de sus servidores. Esto viene aletargando el pago de cuotas, retrasando, incumpliendo de parte de gran sector de la población. A esto se suma la crisis de inseguridad, la crisis energética, despido de personal, cierre de negocios, emprendimientos desde la pandemia. Pero hablando solo del último año, acarrea el impago de cuotas, de diferimiento, de créditos. ¿Cómo acceder a esas facilidades, abogada? Gustavo, coincido plenamente con esta introducción que usted está realizando porque efectivamente la pandemia eh, fue que nos colocó en una situación mundial y por supuesto al Ecuador, no solo con el número de muertes que tuvimos, especialmente en Guayaquil, sino que luego cuando ya empezamos la vacunación como tal y pudimos empezar a retomar la llamada normalidad, la situación económica también tendría que haberse dado paralelamente, ¿sí? Eso no se dio. Los estudios, tanto de especialistas económicos, estudios de importantes universidades, concretan que en el Ecuador las familias tenemos sobreendeudamiento, ¿sí? Y esto se arrastra también porque si recordamos tuvimos un número muy alto de deserción escolar. Usted señala, sí, hay un atraso en los pagos, pero que es a todo nivel, ¿sí? Correcto. Los atrasos empiezan desde el gobierno nacional como la primera plataforma, luego no pagan tampoco a los gobiernos subnacionales o gobiernos provinciales y finalmente tampoco a los gobiernos locales y qué decir a las juntas parroquiales. Entonces estamos en un círculo vicioso que, como usted bien lo señalaba, se suma una crisis delincuencial en la cual nuestro hermano Cantón Durán va a cerrar como el más peligroso a nivel mundial y ya ahí estábamos colocados en una situación en la que los jóvenes, eh, empezaban a migrar y hoy los índices o niveles de migración están siendo mucho más o rebasando a los niveles que tuvimos en el feriado bancario. Y eso, por supuesto, nos lleva a un asfixio económico para estar al día en los préstamos que previo a la pandemia muchos emprendedores efectivamente los habían iniciado con la finalidad de poder tener un negocio mucho más grande, un comercio más grande, y luego nos topamos finalmente con la crisis energética. Y por supuesto, si usted no puede continuar con normalidad en sus actividades, si usted tiene un comedor donde da almuerzos, tiene un restaurante, los eventos como tal, que son los que mueven el turismo, que mueven la economía, las industrias, los parques automotores también, ¿sí? Entonces llegamos nuevamente a ese círculo vicioso que ya lo tuvimos post pandemia, que no se fue, que no nos reactivamos y hoy en día usted tiene que priorizar entre comprar su comida, comprar la medicina, pagar el colegio o pagar la cuota que tiene en el banco, en la cooperativa o mutualista. Y ahí es cuando tenemos en el mes de noviembre, tres pasos que se han venido dando para la audiencia. El 5 de noviembre, el presidente de la República emitió un decreto ejecutivo tendiente a disponer que en todo el sistema
Financiero Nacional se establecía un periodo de 90 días como alivio financiero para que al acogernos a este plazo, pues los ecuatorianos no pagásemos las cuotas. ¿Dónde vino la confusión o no estuvo claro? Es que si tenían que cobrar o no intereses. Luego, el organismo que tiene que aclarar, que tiene que emitir la normativa para que sea obligatoria para todo el sistema financiero nacional, es la Junta de la Política y Regulación Financiera, que el mismo 5 de noviembre emitió una resolución, pero dejaba de manera potestativo para el sector financiero nacional el cálculo de los intereses. Y, por supuesto, eso, más allá de ser un alivio, se viene a multiplicar o triplicar la deuda que usted quiera, en este caso, aplazar. Finalmente, el 15 de noviembre, la Superintendencia de Bancos, que es el organismo que controla, supervisa a todos, en este caso a todos los bancos, ya determinó mediante un anuncio que durante los 90 días en la que los usuarios financieros nos acojamos como plazo para no pagar nuestros créditos, no se calcula intereses, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, hay un sobreendeudamiento, hay también muchas noticias que tenemos que son de dominio público, en la que tampoco se está moviendo el sector en cuanto a que se otorguen créditos como tal, porque la economía actualmente se encuentra en una recesión económica. ¿Qué deben hacer los usuarios en este caso? Aquellos que ya se encuentren con cuotas vencidas, sea de un crédito hipotecario, sea de un crédito de consumo, sea en su tarjeta de crédito o en un microcrédito. Es importante que de primera mano acudan a la institución, ¿sí?, en la agencia más cercana. Envíen, otra alternativa es enviar un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, o los bancos, en la gran mayoría, en sus plataformas tienen activadas las peticiones para que se pueda concretar el alivio financiero. En ese sentido, también tenemos, quisiera comentarles, muchos comentarios de la ciudadanía que señala que no están acogiéndose al plazo de los 90 días sin el cálculo de intereses. Que Otra cosa también, abogada, que le dicen que todavía no conocen. Sí, ya usted tiene claro que ya es sin intereses, que todavía no conocen los detalles, pero que sí que pague, siguen llamando, siguen atosigando a los clientes. Y luego le quisiera hacer otra pregunta, pero además de lo que usted dice, de que quieren hacer calculando los intereses, también dicen que desconocen los detalles y que mejor pague. Bueno, eso es un total irrespeto a nuestros derechos como usuarios financieros que están consagrados en la Constitución y en el Código Orgánico Monetario Financiero. La Superintendencia de Bancos, desde el mes de diciembre, tiene que remitir los informes de cuántas solicitudes en el sistema, digamos, se presentaron, cuántas operaciones fueron aprobadas, cuántas operaciones fueron rechazadas sin el cálculo de intereses. Y correcto, de la misma manera en que es un derecho de los bancos llamar a cobrarnos a través de la forma que estimen necesarios, sin que esto recaiga en un atosigamiento y tampoco en horas que no son laborables, porque eso está prohibido. De la misma manera, los bancos tienen la obligación de llamar a cada uno de los deudores para poner, digamos, a disposición este plazo denominado alivio financiero sin el cálculo de intereses. Y ahí obviamente la Asamblea Nacional tiene un rol preponderante e importante para poder requerir la información luego, a partir del mes de diciembre, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que también está obligada a velar porque no se calcule intereses
Y también dentro de este plazo de alivio financiero están contempladas las casas comerciales. ¿Por qué las casas comerciales? Porque la mayoría de estas que otorgan créditos para comprar electrodomésticos, inclusive medios de transporte como motos, reportan al buró de crédito, ¿sí? Así Correcto. es. Entonces, cuando tenemos los atrasos, nuestra calificación de se puede ir desmejorando a B, C, D y E, que obviamente es cuando ya usted no honró con su obligación en un plazo determinado y eso habilita que puedan las instituciones demandar. Abogada, justamente esa es una pregunta porque imagínese, sabemos que ellos tienen la obligación de comunicar este alivio, esta propuesta, esta acción que se ha hecho para poder hacer este alivio financiero, de no cobrar los intereses y etcétera. Pero esto no ocurre. Esto en la realidad no ocurre. O sea, para cobrar sí están atrás de uno, de cada de los ciudadanos, están pendientes, un día y ya están cobrando. Pero para las cosas que benefician al consumidor, al usuario final, eso no están pendientes de darles estos beneficios. ¿Cómo hacer cuando uno, ya después de haber escuchado o de haber comprendido que tiene estos beneficios en estas plataformas como aquí, como la radio, la 99, la 96.9, nos enteramos de estas cosas? ¿Cómo hacer para que no se nos sigan atropellando? O si nos damos cuenta que nos están cobrando los intereses, no poder hacer el reclamo respectivo. Obviamente la superintendencia de bancos es el que tiene que estar atrás del control del servicio bancario, pero el consumidor final, ¿qué tiene que hacer para hacer este reclamo si es que está siendo víctima tal vez de esta falta de aplicación de los beneficios? Sí, como les decía, primero hacer la solicitud y aun cuando no le hiciere, las instituciones están en la obligación de hacerlo. Segundo, en cada matriz de las instituciones financieras está el defensor del cliente y es la persona que tiene la obligación legal de atender cada uno de los reclamos de primera mano, de manera inmediata, que en ese momento no estén recibiendo respuesta o no tengan una atención adecuada por parte de la institución financiera. Luego de eso, si los usuarios me pueden escribir a mis redes sociales, yo estoy pendiente cada semana de revisar aquellos casos porque desde el mes de diciembre se emitirán las comunicaciones de manera pública a la Superintendencia de Bancos indicando cuáles son esas instituciones que no están cumpliendo para que la Asamblea inicie su proceso de fiscalización. Las multas a los bancos van desde pecuniarias, administrativas, sanciones a los administradores y bueno, ya las más graves que son, digamos, el retiro de la licencia, que es que deje de operar una institución financiera, pero estoy segura que no vamos a tener que llegar a esas instancias, pues los bancos conocen perfectamente sus obligaciones. De hecho, cuando los bancos tienen algún, por decirlo así, contratiempo, por ejemplo, cuando realizan sus inversiones, y estas inversiones, como también son de riesgo, no tienen las ganancias o los efectos esperados, y van a pintar una pérdida en su balance, piden diferimiento, solicitan diferimiento de la pérdida a la superintendencia y se las concede. Entonces, en este periodo de 90 días que se ha otorgado un alivio para que no se calcule intereses y su calificación de riesgo tampoco se deteriore, porque eso digamos, constituye una barrera para que el usuario pueda ir a otra institución a pedir un crédito para seguir reactivándose en esta situación tan catastrófica que nos encontramos actualmente. Y es ahí obviamente donde se tiene que poner y se tiene que encender los motores cuando la Constitución determina que se tiene que democratizar el crédito. Y esto es que se atienda nada más y nada menos que de acuerdo a cada una de las especialidades que tenemos. No es lo mismo
un gran productor que tiene ventas mensuales de más de 1 millón se encuentra en otra situación. Aquel microemprendedor que si tenía ventas de $1,000 diarias o $500, hoy se encuentra con ventas que no superan los $50 de manera diaria, en el mejor de los casos. Entonces, digamos que el escenario está y obliga a que sean atendidos, y no, obviamente tendrá consecuencias toda la cadena de personas que no han permitido que seamos beneficiarios de este denominado alivio financiero. Abogada, denos sus redes, por favor, porque tenemos mucho requerimiento de conocer cómo llegar a usted, cómo escribirle, y entra en este plan aquel que ya tenía 2 cuotas, 3 cuotas atrasadas, o recién para solicitar difiérame desde la cuota de noviembre entra a este plan. No, es cortadas desde el mes de octubre que esté vencido, desde octubre, y se cuenta por 90 días. Por supuesto, mis redes sociales, estoy como Ligia Cobo, en TikTok, en Instagram, en X, antes llamada Twitter también, y pueden, con mucho gusto, estoy atendiendo los requerimientos, prestando la guía necesaria a cada uno de los usuarios financieros. Y por supuesto, si tenemos que acompañarlos de manera personal a los bancos, a las cooperativas que estén en este momento en Guayaquil, yo resido en Guayaquil, por supuesto iremos de manera personal, acudiremos a la Superintendencia de Bancos y, si es necesario, a la Asamblea, para velar por los derechos de todos nosotros, porque como usted bien lo señaló, lo señalaron Sofía, Gustavo, desde el inicio de la entrevista, arrastramos desde la pandemia, son 4 años que no nos hemos podido reactivar, y están además arrinconándonos a una situación muy grave, el chulco, que es el crédito informal, que es el crédito Parece prohibido. que a eso lo quisieran llevar a uno, yo tampoco me salvo de esa casuística, a eso, a que recurra a un crédito con un interés exagerado e informal para pagarle a la banca formal. Correcto. De hecho, también en los estudios que existen en el país, anunciados inclusive por la propia Asociación de Bancos, de 10 personas, 2 acceden al crédito formal y 8 al crédito informal. Entonces, hoy en día ustedes conocen que el chulco lleva a otros delitos conexos. Correcto. Secuestro si usted no puede pagar. Ya está pasando, de hecho han denunciado familias que, al no poder pagar las cuotas, han querido secuestrar a sus hijos. Segundo, que usted tenga que despojarse de su patrimonio por tener que pagar, porque si no tiene consecuencias, o que lo obliguen a que usted participe en lavado de activos o venta de droga o cualquier otro tipo de ilícito. Terrible, entonces, ¿no? en ese sentido es cuando hemos venido requiriendo de todas las autoridades, Ministerio de Finanzas, Banco Central, todas las superintendencias, SRI, IES, son los llamados a sentarse y analizar y tomar medidas inmediatas de manera integral, porque en esa priorización, como le decía, usted compra primero el alimento, sus alimentos, o paga la cuota del banco. ¿Paga primero a su personal o paga la cuota que tiene que pagar al IES patronal? ¿Paga primero el impuesto o si tiene que llevar a su hijo al médico? Entonces, esas son las cosas o las situaciones en las cuales nos están ubicando, y tenemos consecuencia adicional, que la cantidad de jóvenes que están saliendo del país es alarmante, porque obviamente no existen las condiciones adecuadas, cuando la política pública debe venir desde el Ejecutivo, actuar en conjunto, coordinadamente, con los gobiernos provinciales, con alcaldías y con los gobiernos parroquiales, para que se pueda inyectar los recursos al día de todos, y eso permite la reactivación de manera
inmediata, que es lo que necesitamos, revivir el Ecuador, prender nuevamente los motores, porque esta crisis energética nos está, digamos, llevando a esos extremos actualmente. Es que es como una bolita de nieve, ¿no? Sí. Caemos primero en la pandemia, después caemos en el tema de inseguridad, luego la crisis, y como bien lo dice la abogada, ¿cuál es la prioridad? Salir del día a día, ¿no? Entonces no se puede pagar la deuda si tenemos que comer y no nos alcanza porque estamos en crisis o tenemos un enfermo. Entonces son prioridades en la escala de las prioridades de la vida. ¿Cuáles son? Comer, salud, educación, y de ahí pagar la deuda. Pero si no tenemos deuda también no podemos salir porque emprender para poder trabajar, porque el trabajo oficial es duro, conseguir un trabajo fijo oficial, entonces empieza un trabajo formal, después empiezan los trabajos informales y así. Es una bolita de nieve y caemos en el círculo vicioso de esta problemática en la cual, pues, tras eso, ya tener un crédito formal también se vuelve complicado, no se respetan los beneficios que dan las autoridades. Y es así donde vamos avanzando, lamentablemente. 6:53 de la mañana. Yo realmente quiero agradecerle a la abogada Ligia Cobo, ex intendenta de bancos, experta en este tema crediticio, que se pone a la orden de la población de manera desinteresada, porque en lo apresurado de nuestra vida, en el interés que tenemos de llenar el presupuesto mensual, de llegar a fin de mes, como dicen en otros países, ella se hace un tiempo para, primero, atendernos, dar esta entrevista, dar luces de cómo salir de este embrollo y también ponerse a la orden para atender, incluso para ir personalmente acompañando al usuario de un banco, de una cooperativa o de una casa comercial, a llegar a un arreglo, porque ese es el interés. Ese es el interés, queremos pagar, pero que también nos ayuden. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Gracias. Solamente para cerrar, Gustavo, Sofía, inclusive hay cooperativas, tengo los mensajes que están demandando para no, digamos, un juez de lo civil, para que los usuarios no puedan acogerse al beneficio del alivio financiero. Eso está pasando, lo cual es gravísimo. Sí. Yo no quería meterme muy de cerca en mi materia, le voy a escribir por interno, pero cuando el banco es estatal o pertenece al Estado, porque antes fue privado y ahora está en manos del Estado, tienen esta potestad coactiva y empiezan a amenazar con eso. Entonces, lamentablemente, es una situación en la que a uno ya le falta decir que usted quiere que me muera. Ya, claro. Y bueno, ahí hay un llamado a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la que vigila y controla las cooperativas también de ahorro y crédito, porque son las que a la final están más cerca, tal vez, estas cooperativas de la forma un poco más ágil de sacar un crédito o de la ruralidad también. Agradecer a la abogada Ligia Cobo por su predisposición, por su tiempo, por informarnos en este tema tan importante para los ciudadanos. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, igualmente un abrazo en esta mañana que va a ser cálida. Ya está el sol alumbrando desde el Manso Guayas a toda la ciudad de Guayaquil. Hacemos una pausa musical para volver con información de comunidad internacionales y el emprendimiento digital con Alex Almeida. Usted está escuchando Noticias 96 a través de la 96.9, la radio.